Adrián Proietti, director médico del Instituto Integral de Diabetes y Tecnología Aplicada, y el doctor Matías Iglicki, médico oftalmólogo, especialista en retina. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Buenas Muy tardes. bien. Bueno, a ver, vamos a hablar de la diabetes. Ya todos generalmente sabemos de qué se trata, pero nunca está de más refrescarlo. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes como entidad crónica es una enfermedad que se expresa por valores elevados de azúcar en sangre, lo que se llama glucemia como terminología médica, ¿no? Y esto lo que conlleva es que si el control glucémico es malo a lo largo del tiempo, se va a reflejar en distintos impactos de estirpe vascular y dar complicaciones negativas, digamos, para el paciente. Ahora hay distintos tipos de diabetes. Sí, hay varios subtipos. Groseramente, a nivel poblacional, se conocen dos tipos. El tipo 1, digamos que es el que predomina con insulinodependencia, y el tipo 2, que es el cuadro mayoritariamente expresado en el adulto, con sobrepeso, obesidad y mucho sedentarismo, y que son distintos desde lo que es la génesis de la enfermedad. A uno tiene déficit de insulina y en el otro grupo tiene dificultad de acción de insulina. Tiene producción, pero tiene dificultad de acción. Estamos hablando de una enfermedad de aquellas que se llaman silenciosas porque, bueno, efectivamente no tiene en principio, bueno, no muestra alguna consecuencia, algún síntoma. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo detectamos que podemos estar desarrollando esta enfermedad? Bueno, existe, según registros de la Federación Internacional de Diabetes, un 45.5% de subdiagnóstico, digamos, pacientes o personas con la enfermedad, pero que no la pueden registrar, ¿no? Y esto, como es silente, lo ideal es que tengan chequeos anuales y que en un valor de glucemia, en un valor de azúcar en sangre, que esté por encima en ayunas de 126 en 2 determinaciones, eso ya refleja y define el diagnóstico de enfermedad. Eso no define una terapéutica ulterior, ¿sí? Solo pueden ser medidas higiénico-dietéticas, digamos, terapéutica, a lo que hablo de farmacoterapia. Pero sí, ya el paciente tiene diagnóstico de entidad. Y estamos hablando de una enfermedad crónica. Es muy importante también lo que quería agregar de lo que no da signos o síntomas. Estamos hablando de la primera causa de ceguera del mundo en pacientes entre la edad de 40 y 65 años, ¿sí? Aproximadamente 93 millones de pacientes en el mundo tienen diabetes y de ellos 21 millones tienen algún problema de la enfermedad como consecuencia ocular. La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera, por ende, como muy bien decía el doctor, los controles periódicos es la principal causa con la cual uno puede detectar a tiempo esta enfermedad que es, repito, la principal causa de ceguera del mundo. Estamos hablando de cuántas personas padecen. 93 millones de personas en el mundo tienen diabetes, de los cuales 17 millones en el mundo tienen problemas por la diabetes. Eso es importante. 93 millones tienen diabetes en el mundo, de los cuales 17 millones tienen problemas de visión. Exactamente, y es totalmente prevenible, como muy bien decía el doctor. Estamos hablando de una enfermedad prevenible, que es la principal causa de ceguera en el mundo. Es importante que la gente sepa que controles periódicos y chequeos periódicos, esto se puede prevenir. Ahora, siempre esto estamos hablando de la causa de diabetes de insulino dependientes, ¿no? ¿Que puede suceder esto o la diabetes tipo 2 también? Justamente, digamos, la complicación está vinculada con la hiperglucemia a largo, el mal control metabólico a largo plazo, ¿no? Todas las complicaciones. El doctor se refiere, siendo oftalmólogo, digamos, y especialista en esto, en el área de retinopatía diabética, en ese foco. Lo de la prevención de enfermedad se ve mucho más en el área de la diabetes tipo 2, en los pacientes que deterioran el cuadro metabólico, y eso sí, existen estudios hechos de origen farmacológico y otros sin farmacoterapia involucrada, con medidas higiénico-dietéticas, actividad física y plan alimentario, y donde en pacientes con prediabetes, digamos, sin manifestación de la enfermedad, haciendo esas medidas, reducen en un 58% la evolución a diabetes, ¿no? Esto con medidas higiénico-dietéticas. Eso es prevención en el área metabólica, digamos, en el cuadro metabólico, no en los chiquitos, que es donde prevalece la diabetes tipo 1, la insulinodependencia. Ahora, una vez que se detecta, estamos hablando de una enfermedad crónica, ¿cómo es el tratamiento? Y si podemos, bueno, pensar en una calidad de vida, ¿no? A pesar de padecer una enfermedad que es crónica. El tratamiento básicamente lo que refiere es, como dijo el doctor, el cuadro metabólico, ¿sí? Hay muchas medicaciones hoy en día. De hecho, hoy se celebra el Día de la Diabetes porque el 14 de noviembre de 1981 nace la persona que relaciona la insulina, que es uno de los tratamientos para la diabetes, con su efecto en la cuestión glucémica.
El tratamiento es de por vida, por controles periódicos, pero el doctor puede hablar un poquito más de lo que es la farmacología hoy en día. Sí, en realidad, como ícono central, la actividad física, un buen plan alimentario, sumado a todo el portfolio de herramientas de farmacoterapia para la diabetes, ¿no? Hoy hay muchas herramientas no insulínicas, hay inyectables no insulínicos, la insulina como droga dominante de potencial de reducción de glucemia. Pero cuando habla de otras drogas que no insulínicas, ¿es como complemento a la insulina? ¿Existe un tratamiento sin la insulina para un diabético? Para la diabetes tipo 2, digamos, que representa el 80% de las entidades. Existen otros subtipos, pero de menor prevalencia. Para la diabetes tipo 2 existen otras herramientas no insulínicas. Solamente el 40% de la diabetes tipo 2 requiere un agregado adicional de insulina para el control glucémico. ¿Sí? El resto se maneja con antidiabéticos orales o eventualmente estos inyectables muy modernos no insulínicos que son otra estirpe terapéutica. Claro. Este año el lema de la Federación Internacional de Diabetes es Mujer y Diabetes. ¿Por qué? Básicamente la mujer siempre se la relacionó con un cuadro de control de la glucemia mucho mejor que los hombres por distintas cuestiones que tienen con las hormonas femeninas. Pero hoy se ve en día, yo estoy viendo gráfica y dice 1 de cada 10 argentinos padece diabetes y podemos agregar que 4 de cada 10 argentinos no saben que son diabéticos, de los cuales el 20-30% son mujeres porque se pedía que la enfermedad cardiovascular en las mujeres estaba protegida, pero ahora esto se sabe que ya no es así. Por eso ese mito que las mujeres tienen una mayor protección cardiovascular y por ende también del diabético, lo quieren desterrar y es para hacer una cuestión más propagandista buena de prevención, que las mujeres también tienen riesgo a esta patología. Ahora, también existe la diabetes que se manifiesta solamente durante los embarazos. ¿No? Y después vuelve a dormirse, no sé si se lo llama eso así. Se define como diabetes gestacional y es una hiperglucemia más leve, no de rango diabetológico, pero por la etapa que está viviendo, digamos, la etapa de gestación, esos niveles de glucemia pueden tener impacto materno-fetales. Por eso se lo define diabetes gestacional y suelen resolver, en su gran mayoría, ante un primer embarazo con esa manifestación, suelen resolver ad íntegrum, digamos, en su totalidad, al finalizarlo. Pero una paciente que tuvo diabetes gestacional, si no mejora todo su medio ambiente tóxico metabólico desde los hábitos, el sedentarismo, la mala alimentación, tiene en los próximos 10 años una elevada chance de desarrollar diabetes en su proyección. Es una alerta, es importante eso que está diciendo, porque no quiere decir que porque después del embarazo esto se duerma, uno no esté propenso a... Perfecto. La diabetes gestacional no la hace quien quiere, sino quien puede. Ese es el gran dato, ¿no? Claro. Por eso algunas mujeres sí, otras no. Totalmente. Totalmente, bien. Pero hay que dejar en claro que no es una enfermedad que afecta más a hombres que a mujeres, digamos. Eso hay que dejarlo de lado al día, digamos. 2014 de noviembre de 2017, eso se está dejando de lado. Por eso todos tenemos que cuidarnos, nuestros hábitos alimentarios, hacer ejercicio, ir al médico clínico, oftalmólogo una vez por año periódicamente, pese a que uno no tenga historia de diabetes o enfermedades. Eso te iba a decir, independientemente de que haya antecedentes familiares. Independientemente el paciente se puede hacer diabético pese a que no tenga herencia. Es decir, una enfermedad se desarrolla por dos cosas, una cuestión genética y una cuestión del ambiente. El ambiente lo puedo modificar, que son los factores de riesgo, es decir, que no sea obeso, que no fume, que tenga una vida sana. Pero todo paciente puede desarrollar una enfermedad y no hay mejor cura que la prevención. Ahora, dado de esta cifra que vos dijiste hace un ratito, 4 de cada 10 argentinos no saben que tienen diabetes. Eso es lo más importante. Bueno, ¿cuán importante es detectarlo a tiempo o en cuánto ayuda a que la detección temprana mejore mi calidad de vida después? En lo que es la diabetes tipo 2, la de mayor predominancia, de hecho las sociedades internacionales ubicaron a una etapa más temprana como de prediabetes. Sabemos que cuando hacemos el diagnóstico llegamos muy tarde, ¿sí? Que probablemente se cursaron entre 8 a 12 años desde el inicio del trastorno metabólico que nosotros definimos por arriba de 126 miligramos por ciento de glucemia a la mañana, ¿no? Entonces, toda esa etapa, las sociedades internacionales ponen una etapa de prediabetes con valores que están por debajo de 126, pero que no están por debajo de 100 en cuanto a la glucemia de ayuno. Lo definen ahí de tal manera con un estigma, poner prediabetes a un paciente
que tome conductas un poco más anticipadas, ¿no? Estimular, empoderar esta situación para no llegar a una enfermedad más manifiesta y evolucionada. Estaba pensando que hay entre nosotros mucha obesidad infantil, mucho sedentarismo en los chicos. ¿La diabetes también puede aparecer en niños? Totalmente. Y nosotros estamos viendo cada vez más casos de retinopatía diabética en niños, cosa que hace unos años no pasaba. Y esto está relacionado básicamente con los hábitos alimentarios. El no ejercicio, el uso de la tecnología de forma no adecuada hace que los niños sean obesos y que con ello lleva a la insulinoresistencia y por ende la glucosa se le hacen hiperglucémicos de chicos. Y es importante porque la ceguera es totalmente reversible una vez que aparecen los pacientes. Por el otro lado, un paciente... ¿Es reversible? Irreversible. Por el otro lado, un paciente con retinopatía diabética que la agarramos ni bien comienza con un buen tratamiento que se llama panfotocoagulación con láser, se frena la enfermedad. Se frena, o sea, no se puede revertir lo que ya sucedió, pero sí se puede frenar. Pero se frena y pasamos de un paciente que puede desarrollar sus actividades normales como es manejar, leer, estar con su familia, a un paciente que está ciego, dependiente del sistema de salud social. ¿Cuáles son los primeros síntomas, digo, oftalmológicamente hablando? ¿Cómo empiezan a ver, en este caso, bueno, los chicos o los adultos que empiezan a tener problemas? Esa es una excelente pregunta y como decías al principio, no da signos o síntomas hasta que aparece el edema macular diabético, que aparece solamente en los 40% de los pacientes diabéticos. Por ende, la consulta en tiempo y forma es la mejor prevención para este tratamiento. O sea que también ir al oftalmólogo periódicamente. Pero ningún síntoma, o sea, en ningún momento uno tiene una visión borrosa o en ningún momento... No, hay síntomas generales como el doctor va a decir ahora. Sí, las lesiones incipientes de la retinopatía, que es donde deberíamos intervenir rápidamente, no da sintomatología, de hecho... Ya es tarde, digamos. Claro, y en realidad lo que se sugiere es hacer un fondo de ojo, enviarlo al oftalmólogo al menos una vez por año, aquellos pacientes con diabetes tipo 1 que cursaron 5 años desde el diagnóstico de la enfermedad, y en diabetes tipo 2, desde el diagnóstico, hacerlo una vez por año y después... de acuerdo a lo que rige el control oftalmológico y lo va a manejar el oftalmólogo desde la especialidad, ¿no? ¿Y de los síntomas generales? Digo, más allá del oftalmológico. En los síntomas diabetológicos, lo mismo, digamos, como decían muy bien ustedes, es una enfermedad silente y cuando manifiesta síntomas es ya cuando perdió funcionalidad pancreática en más del 80% el órgano, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Que esto se ve mucho más en diabetes tipo 1, es los síntomas cardinales que se definen en diabetes, orinar mucho, tener mucha sed, ¿sí? Polidipsia, polifagia, mucho hambre y poliuria, que es orinar mucho. Esa tríada, ¿por qué polifagia? ¿Por qué querer comer mucho? Que esa es la definición. Porque la insulina es una hormona anabólica. Además de controlar la glucemia, da fuerza muscular, ¿sí? De hecho, existe un mal uso de la insulina cuando quieren engrandecer la musculoterapia, digamos, ¿no? Pero eso es... fuera de contexto. Pero sí la insulina, por eso los pacientes con estos síntomas se ponen catabólicos, pierden fuerza muscular y cuando reciben pierden peso. Y lo reemplazan con la alimentación, con la comida. Intentan, pero no lo reparan porque no tienen la hormona que junte esa proteína, ¿no? ¿Infecciones recurrentes de la piel? ¿Esto también es un dato, digamos? Infecciones recurrentes cuando están descompensados, ¿sí? Y sobre todo son infecciones micóticas, pero igual el paciente descompensado se considera inmunodeprimido, ¿no? ¿Por qué? Porque estos elevados valores de glucemia alteran toda la funcionalidad de los glóbulos blancos, los que salen a la primera defensa frente a una infección. O sea, la recomendación para todas las personas que nos están viendo en este momento es hacerse chequeos cada cuánto y qué específicamente pedirle a nuestro médico cuando tenemos que hacernos el chequeo. Nosotros recomendamos desde la Asociación Americana de Oftalmología y la Sociedad Argentina de Oftalmología controles periódicos anuales. Sea o no sea diabético, tenga una excelente visión o no tenga visión, le hayan dado el registro perfecto o no le hayan dado el registro perfecto, agudeza visual, es decir, cuánto el paciente ve, presión ocular, fondo de ojos, es fundamental en cualquier paciente, sea sano o tenga alguna patología. ¿De cualquier edad? De cualquier edad. Incluso todos los pacientes salen de neonatología hoy en día con un fondo de ojos hechos porque se previenen muchas enfermedades, incluso congénitas, desde con el fondo de ojos. Pero digo, los niños al año, 2 años, 3 años, cada año hacerle un fondo de ojos. Hay distintos patrones que son fundamentales. Al año, ni bien salen de la nursery, se le hace al año y se le hacen los controles escolares a los 6 años. Pero eso tiene que estar relacionado con una cuestión de visión y la ambliopía, es decir, un
ojo que no ve se pone ambliopia y se hace ojo perezoso. Pero con lo que respecta a la diabetes, los pacientes tienen que estar chequeados según las normas internacionales y argentinas que adherimos, una vez por año tenga o no tenga ninguna patología. Y pensaba en todo lo que hace a la salud general, bueno, y a cualquier enfermedad, es la buena alimentación, la actividad física, esto que aparece casi universalmente cuando hablamos de cualquier enfermedad y que en general yo no hago y que mucha gente quizás del otro lado tampoco, que es esto que hay que hacer, ¿no? Que es el mejor modo de prevenir. Y quizá como tips prácticos de estas condiciones necesarias para todos, no para el paciente con diabetes, sino para todos, como actividad física, un modelo bien ordenado es caminar al menos 30 minutos por día, la mayor cantidad de veces en la semana, y quizá como gran objetivo es que no pasen 2 días de ausencia de actividad, de sedentarismo absoluto. ¿Sí? Está bueno. 2 días de entrevista constante no puede ser. No puede. Y 30 minutos, 30 minutos de caminata, mínimo, por lo menos. Claro, realidad, esto ¿no? tiene impacto en lo hemodinámico, en lo cardiovascular, da protección cardiovascular. ¿Sí? Además mejora y da armonía en los valores de glucemia, pero principalmente por la protección cardiovascular. Y frutas, verduras. Son los famosos factores de riesgo que todos tenemos para todas las patologías, incluso para las patologías coronarias. Tratar de no fumar, tratar de hacer ejercicio, una dieta balanceada. Eso sería lo ideal para que la parte ambiental de esta patología se reduzca a casi cero. Muy bien. Y además los chequeos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí es momento de una pequeña pausa en Café de la Tarde y ya venimos con más. I wake up, feel just fine. Your face feels